Gloria a Dios, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanitas, mis hermanitos? Bendecidos con toda bendición. Un gusto estar por acá nuevamente con ustedes, compartiendo el Evangelio. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan en nuestra página de internet en dos opciones: www.salvosporlagracia.org y nuestro canal de YouTube, que les exhortamos y les animamos a que nos visiten y se suscriban a nuestro canal, ¿verdad? Y que toquen esa campanita que dice notificación para que cuando se ponga un estudio nuevo, ellos entonces puedan ser notificados. Le damos la bienvenida a aquellos pastores, maestros, evangelistas que quizás nos escuchen y esperemos poder de alguna manera edificar sus vidas con el Evangelio de la Gracia. La semana pasada hablamos del tema la fe en la verdad, ¿correcto? La fe en la verdad. Dijimos que la fe era credibilidad, convicción, certeza, confianza, plena seguridad. Dijimos que la fe es creerle a Dios sus promesas y luego vivimos en esperanza o esperando esas promesas. También dijimos que no podemos decir tener fe y no creemos el Evangelio del Nuevo Pacto. La fe se confirma cuando creemos el Evangelio. Eso es importante porque hay muchas maneras de creer, pero si no confirmas tu fe con el Evangelio, entonces es una fe falsa. Dimos la definición de conocimiento en Timoteo 2, del 1 al 7, en el verso 4, decía pleno conocimiento. Dijimos que eso significaba discernimiento. Y dijimos que discernimiento significa la capacidad de discernir. Y dijimos que discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. En el caso de nosotros entendemos y sabemos distinguir entre una buena doctrina y una sana doctrina. En esta preciosa tarde vamos a traer el tema titulado Permanecer en Jesús. Recuerda que Jesús también es el camino, también es la verdad y por ende es la vida, ¿correcto? Estas tres cosas son el equivalente a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino al Padre. Todo lo que Él dijo, lo dijo porque recibía revelación de su Padre. Quiere decir que era la verdad. Todo lo que Jesús habla es verdad. Todo acerca de Él es verdad. Y cuando nosotros creemos que Él es el camino y Él es la verdad, entonces recibimos la vida eterna. Así lo podemos desglosar ahí. Entonces, permanecer en Jesús. Jesús es el equivalente al camino, la verdad y la vida. Necesito que escriban en sus notas, por favor, permanecer en Jesús es permanecer en la verdad. La verdad, bendecidos, no es una idea abstracta, ¿no? Es una información, ¿correcto? Y esa información llega a través de una predicación. ¿Cómo creerán si no se les predica, correcto? Una predicación, y esa predicación nos salva porque la creemos. Entonces, cuando decimos que Jesús es el camino al Padre por medio de la revelación de la verdad y por ende nos da vida eterna, Él es la vida. Estamos hablando de que permanecer en Él es permanecer en la verdad, en la revelación que Él nos da del plan de Dios para el hombre. Permanecer en Jesús es permanecer en la verdad, en su palabra, en su evangelio, en su doctrina. A diferencia de otras maneras de enseñar, bendecidos, donde te están constantemente mandando a hacer,
Aquí te mandamos a creer y permanecer firmes en esa doctrina y en esa enseñanza. Ese es el reto para nosotros, bendecidos. El reto para nosotros o de nosotros es estar conscientes de que vamos a escuchar mucha información, especialmente en este tiempo, donde nos pueden desviar de la mirada puesta en Jesús por medio de otras doctrinas, por medio de otras filosofías, por medio de otras enseñanzas, las cuales nos llegan a los oídos, bendecidos, de una manera muy audaz, porque hay personas que son muy capaces para engañar a las personas, muy capaces, como lo que comentamos el otro día que veníamos escuchando en la radio. Pon en tus notas: Dios nos salva. Dios nos salva por medio de la predicación del Evangelio. En Efesios dice: el Evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque este Evangelio es la verdad absoluta de Dios. Ese Evangelio es la verdad absoluta de Dios y es acerca de su Hijo. Lo dice en Romanos, ¿no? Tú ves cómo todo concuerda, bendecidos. Todo concuerda. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro reto? Permanecer en Jesús. Permanecer en su verdad, permanecer en su doctrina, permanecer en su evangelio, firmes sin moveros de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el reto para el Hijo de Dios. La única verdad absoluta es el evangelio, es su palabra. Tiene que existir una verdad absoluta, ¿correcto? Porque si no existe una verdad absoluta, entonces todo se considera. Entonces hay que considerarlo todo. Hay que considerar la verdad que es para los musulmanes, para los que creen en el Buda, para los que creen en los Hare Krishnas, las diferentes religiones, no importa dónde sea, ¿no? Paganas, lo que sea. Porque si no existe una verdad absoluta, entonces todo es relativo. Pero en el caso del Evangelio no es relativo, es una verdad. Y esa verdad está basada en un ser llamado Jesús. Para los que quieran saber de Jesús, pueden escuchar todo el estudio de Hebreos. En el libro de Hebreos nosotros vemos claramente lo que Jesús hizo para Él ser el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hizo? Murió por nuestros pecados. ¿Qué hizo? Reemplazó el sacerdocio levítico. ¿Qué hizo? Se presentó una sola vez como un sacrificio de Él mismo, ¿verdad? Voluntariamente. ¿Qué hizo? Nos santificó, nos perfeccionó para siempre. Nadie ha hecho eso, bendecidos por nosotros. Nadie. Vamos a ir a Juan 15:1, por favor. Juan 15:1. Juan 15:1. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Página 162. En otras palabras, Cristo lo es todo, ¿no? Absolutamente todo. En Él estamos completos. Dice: yo soy la vid verdadera. Bendecido, la vid es un árbol. Ajá. La vid es un árbol. Él dice que Él es la vid, un árbol. ¿Recuerdas que hemos dicho muchas veces un Dios plural? Él es la vida, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Un Dios plural. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
y mi Padre es el labrador. Quiere decir que el labrador es el que labra y es el que recoge los frutos también. ¿Quién es ese? El Padre. No te confundas, un Dios plural, ¿correcto? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita, el Padre quita ese pámpano, y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. ¿Qué es un pámpano? Pámpano. Bendecido, el pámpano en la vid es como una hoja y en esa hoja va el fruto. Ese es el pámpano. Entonces Dios es el labrador, Cristo es la vid. Como el labrador va y mira qué pámpano o qué hoja donde está el fruto, está dando fruto. Si no da fruto, ¿qué hace? Lo quita. Si da fruto, hace que produzca más fruto. Quiere decir que el pámpano que da fruto permanece ¿dónde? En la vid. ¿Y la vid es quién? Jesús. Dice el 3, ya vosotros, mira lo que dice acá, bendecido. Te voy a leer el 2 otra vez, por favor. Dice, todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita. Y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Y vosotros sois limpios, ¿por qué medio? Por la palabra que os he hablado. Quiere decir que si tú permaneces en Jesús, tú eres limpio siempre. Eso es una garantía para nosotros. Le dijo a sus discípulos, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sus discípulos estaban, ¿qué cosa? Guardando su palabra y por lo tanto permaneciendo en él. Dice el 4. Tú sabes que antes de ir al 4, en el versículo 3 subraya limpios por la palabra que os he hablado. Y vamos a poner ahí de referencia 1 Corintios 1:2, por favor. Y vamos a ir a 1 Corintios 1:2. Acuérdate la referencia de dónde venimos. Venimos de decir, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. 1 Corintios 1:2 sería una referencia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que tanto esa parte histórica, cuando el Señor dijo eso, empata perfectamente con el Evangelio ya revelado por Cristo, el que resucitó de entre los muertos. ¿Estamos ahí? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿Qué dice? Santificados en Cristo Jesús. Es lo mismo cuando él dice en Juan 15:3, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Quiero que circules esa palabra santificados, por favor. Santificados, esa palabra significa santos o santo, purificado y consagrado. Entonces, cuando estamos en Cristo, que es lo mismo que permanecer en Él, permanecer en Jesús es lo mismo que estar en Cristo. Santos, purificados y consagrados, consagrados para Él, ¿no? Dice nuevamente el 2, bendecidos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados, quiere decir que somos santos, purificados, consagrados, en Cristo, la vid, ¿correcto?
permanecemos en Él, en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pon esa palabra santos y te voy a compartir una definición muy interesante. Esa palabra santos en el original significa físicamente puros. Me parece interesante la palabra físicamente puro. ¿A qué se está refiriendo, bendecidos? Mira. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo vamos a leer de una manera diferente. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Quiere decir que somos llamados a recibir eventualmente un cuerpo glorificado. Porque si la palabra en este verso santos significa físicamente puros y en este momento no somos físicamente puros, quiere decir que Él nos santificó, nos purificó, nos consagró para ser, llamados a ser santos, llamados para recibir un cuerpo glorificado. Pero, ¿cuál es la condición? Si permanecemos en Él. Si nos aferramos, ¿a quién? A la vid. Si somos un pámpano que da fruto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Permanecer en la verdad, bendecido, más nada. No te dejes mover de esa esperanza que compartimos acá. Dice, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vuelve por favor a Juan 15, 3. Juan 15, 3, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Yo quiero recalcar ese versículo 3. Por la palabra que os he hablado. ¿Cómo te limpia la palabra, bendecido? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Por la palabra que os he hablado. ¿Cómo? Porque llegó la verdad y creyeron la verdad. Y como permanecen en la verdad, son limpios. Entonces ahí aplica, pon ahí en el verso 3, en algún ladito ahí al lado de hablado, pon fe. Ahí aplica la fe. Creyeron ellos, los discípulos, en la palabra que Él habló, la recibieron, permanecieron en ella, la creyeron, la guardaron en su corazón y por ende son limpios. No los mandó a hacer nada, no los mandó a hacer ayunos, no los mandó a bautizarse, no los mandó a hacer vigilias, no los mandó a hacer nada. Solamente dice que por la palabra ya fueron limpios. ¿Qué significa eso? Que cuando Él les habló, ellos recibieron la palabra, la creyeron y permanecieron en Él. Eso es todo. Dice, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo. Subraya eso, por favor. El pámpano no puede dar frutos de sí mismo. Necesitamos permanecer en la vid, bendecidos. Necesitamos permanecer en la verdad. Si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en quién, en mí. Eso está claro, bendecido. Y lo que te está diciendo es la garantía de tu salvación. ¿Cuál es la garantía de tu salvación? Si tú permaneces en Él, vas a dar fruto. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no estuviere en mí, es echado fuera como el pámpano, y se seca, y los cogen, y échanlos en el fuego, y arden.
Si estuviereis ¿en quién? En mí, en Cristo, y mis palabras estuvieren en vosotros, todo lo que quisierais pediréis y os será ¿qué? Hecho. Ahora, para comprender eso tenemos que ver las primeras palabras del verso. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros. Quiere decir que lo que tú pides es de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Cuando las personas muchas veces leen eso, les parece que están entrando en una tienda donde puedes coger lo que tú quieras y el Señor te lo va a dar todo. Eso no es así, bendecido. ¿Por qué? Porque si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, entonces puedes pedir de acuerdo a su voluntad. Subraya todo ese verso 7, por favor, y vamos a usar de referencia Romanos 8, 1 al 2 y Romanos 8, 31 al 37, por favor. 8 del 1 al 2 y Romanos 8 del 31 al 37. ¿Estamos ahí? Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Subraya eso y pon los que permanecen en Él. El que permanece en Él, bendecido, no hay condenación. No hay condenación si permaneces en Él. Si estás en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué dijimos que Él era? El camino, la verdad y la vida. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ve al verso 31, por favor. Verso 31 del capítulo 8. Te acaba de decir que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Te acaba de decir que si permanecemos en Él, podemos pedir lo que quisiereis y se os será dado, de acuerdo a su voluntad, ¿correcto? Mira lo que dice acá. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no eximió, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él? ¿Cómo? Gratuitamente, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Qué dijo en Juan? Lo que pidiereis. O sea, hay veces nosotros oramos de una manera que queremos establecer nuestra voluntad, asumiendo de que Dios está de acuerdo con esa voluntad que tú quieres. Porque entonces ya no es mi voluntad. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero si yo quiero a través de mi propia petición y aunque sea con muy buena intención, lo que yo quiero, entonces es mi voluntad, no la de Él entonces. Y es más difícil descansar en Él y esperar en Él, porque hay veces queremos lo que nosotros deseamos, ¿no? Es nuestro propio egoísmo, ¿no? Lo que queremos de nosotros. Pero bendecidos, Dios es soberano y Él tiene todas las cosas bajo su control. Entonces dice el que aún a su propio Hijo no eximió, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, antes el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Bendecidos, si nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en Él, nada nos puede separar del amor de Dios, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Dice desnudez, peligro, espada, como está escrito, por tu causa somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero.
¿Qué dijo el Señor? A vosotros aborrecerán porque a mí también me aborrecieron, ¿verdad? Entonces, por la causa de Cristo, muchas veces, y muchos hermanos, a lo mejor nosotros tenemos la dicha de no haber vivido, o tal vez no la dicha, porque es un privilegio sufrir por Cristo, ¿no? Hay otros hermanos que han tenido el privilegio de ser realmente muertos todos los días y ser estimados como ovejas para el matadero, como lo fue el Señor. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si permanecéis en mí, pedid lo que queréis y se os dará. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, bendecido? Es que ni la muerte puede ser en contra de nosotros, ¿correcto? Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Regresamos a Juan, por favor, Juan 15, 7. Dice, si estuvierais en mí, en Cristo, y mis palabras, el Evangelio, estuvieran en vosotros, todo lo que queréis o quisierais, pediréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Sencillo el mandamiento del Señor, ¿verdad? Bueno, sencillo. Sencillo cuando no estemos en estos cuerpos de carne que todavía guardan muchas cosas malas. Dice el 13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Bendecido, aquí el mensaje es uno solo. Tenemos que permanecer firmes en el Evangelio. No hay más nada. Tenemos que permanecer firmes en una sola forma de doctrina. Este es el mismo consejo que Pablo le da a Timoteo en las cartas a Timoteo. Sanas doctrinas. Y lo importante que debemos comprender es el significado de permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad significa tener vida eterna. Eso es lo que significa. No es solamente ser parte de otras personas que creen algo como otros que creen cualquier otra cosa. No, creer y permanecer en Jesús tiene consecuencias eternas. No son temporales. Y esta es la diferencia de Jesucristo con todo ser humano sobre la faz de la tierra, que ha dicho ser algo cuando no son nada y no pueden dar nada. Él es un absoluto bendecido. Jesús es un absoluto. Solamente Él nos puede dar la vida eterna. ¿Cuál es la condición? Creer sus palabras. Creer sus palabras. Dice el 14, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho conocer. Mira lo que dice acá, no me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. Fuimos escogidos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Subraya todo ese versículo 16, es por Él. Él nos escogió a nosotros no le escogimos a Él. Él nos cogió con un propósito para que vayamos y llevemos fruto, y que nuestro fruto, ¿qué cosa? Permanezca. Por eso es que hay otra parte donde dice que nosotros somos guardados en Jesucristo. 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, mas porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Te acuerdas en Hebreos? ¿Cuál era el pecado? La incredulidad. Con todas las obras que el Señor está diciendo que hizo, con la palabra que trajo del Padre, y sin embargo no le creyeron. Ahora tienen pecado. ¿Por qué? Porque tienen el pecado de la incredulidad. Dice, y han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Está fuerte eso, ¿no? Quiere decir que si rechazas a Cristo, ¿rechazas a quién? Al Padre. Mas esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, ¿qué dice? El Espíritu de verdad. Lo hablamos la semana pasada, ¿no? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por favor, circula ese versículo 26 y pon Gálatas 1:11. Esa es tu referencia, Gálatas 1:11. Te lo voy a leer rápido, 1:11 al 12. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el Espíritu de verdad, que lo manda el Señor, reveló a Pablo el evangelio, que da testimonio ¿de quién? De él. 27, y vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Bendecido, ¿cuál es el reto del cristiano, del Hijo de Dios? Permanecer en la verdad. ¿Cuál es el reto del Hijo de Dios? Que a pesar de que recibimos bombardeos de diferentes doctrinas, de diferentes ideas, de diferentes Jesús, de diferentes mediadores, de diferentes maneras de llegar a la salvación, no la aceptamos, sino que permanecemos en lo que ya ha sido revelado. Ese es el reto, bendecido. Si nosotros hacemos eso, permanecemos en las palabras del Señor, en la revelación del Consolador, al apóstol Pablo, porque Cristo lo decidió así, revelarle a Pablo el Evangelio, entonces somos salvos. Si no creímos en ¿qué? En vano. Eso lo dice 1 Corintios 15. Vamos ahí un momentito, por favor. Y ahí terminamos. Lo hemos leído muchísimo. Dice, empero os declaro, hermanos, ¿qué va a declarar? Mira, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual estáis firmes. Gloria a Dios. Bendecido, ¿más claro que eso? No existe. No existe. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvo. Salvos. Si no, creísteis en vano. Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla así? Porque venía un consolador que iba a dar testimonio de lo que Cristo hizo. Reveló al apóstol Pablo la herencia a los herederos, y los herederos les toca creer esa promesa. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra. ¿Quién se hizo carne? La palabra, ¿no? Juan 1:14 creo que dice, y la palabra fue hecha carne. Todo lo que Cristo habló fue verdad. Él es la verdad. Sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué está diciendo? Que el Consolador que vino a hacer, vino a dar testimonio de Él, lo que leímos en Juan ahora. Entonces, bendecido, este es el reto del creyente: permanecer en Jesús. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Es permanecer en la verdad. ¿Qué es la verdad? La información, la predicación del Evangelio. Eso es lo que nos salva. Es su palabra, es su Evangelio, es la sana doctrina. Dios nos salva por medio de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, que es un mensaje de una esperanza, de algo que no tenemos, lo creemos y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la salvación tuya y esa es la salvación mía. ¿Cuál es el reto? No ser movidos de esa esperanza. Ese es el reto, bendecido. Ese es el reto para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios.